Muy bien, y les damos entonces la bienvenida a la conferencia número 1 de este Ideaton. Y esta conferencia está a cargo de Jorge Cabrera y de Manuel Dávila y tiene por nombre Aspectos Generales, Estratégicos y Técnicos de la Información Geoespacial. Les voy a contar un poquito sobre los dos ponentes que tenemos hoy. Jorge Cabrera es arquitecto con trabajo de tesis sobre ecología de la Universidad Rafael Landívar, es Autoridad Nacional de Ambiente, CONAMA de Guatemala, primer secretario de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del SICA entre 1990 y 1998, secretario de los delegados presidenciales para la Alianza para el Desarrollo Sostenible del SICA del 94 al 95, parte del equipo de negociación de AILAC para el Acuerdo de París y promotor para Centroamérica del uso de tecnologías de información geoespacial con Copernicus y NASA. Y tenemos a Manuel Dávila, que es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, de aquí de Colombia. Tiene una maestría en filosofía de la Universidad Javeriana, es exdecano de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, director de imágenes satelitales en el Parque Científico de Innovación Social de la Universidad de Uniminuto. Tiene una mención de honor en el Premio Colombiano de Informática, es fundador de la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas de Colombia, REDIS, cofundador de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, autor de 4 libros sobre tecnología y sociedad, columnista de Computer World, 180 columnas publicadas, y autor del libro sobre algoritmos para interpretación de imágenes de satélites con Copernicus, que está por publicar. Así que les agradecemos muchísimo a Jorge y a Manuel, que nos han apoyado muchísimo en Red Clara con todo este proceso de observación de la Tierra y de Copernicus. El espacio es de ustedes. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Primero, un saludo a todos los participantes en esta Ideatón, a María Eugenia, representante de la Unión Europea en la República Dominicana, y por supuesto a nuestras amigas y amigos de la Red Clara, que es una, como les he dicho yo en repetidas ocasiones, es una de las redes más potentes de América Latina. Yo no pretendo dar una conferencia en este tema, sino más bien en una plática compartir algunas experiencias que pueden ser de utilidad para todos para generar ideas. Todos sabemos que las ideas son las que transforman realmente a nuestras sociedades, son las ideas las que han creado cambios que han quedado grabados en la historia de nuestra civilización. Y creo que este momento de nuestra historia requiere esa audacia para poder afrontar los desafíos que tenemos como humanidad en este año 2023. Dentro de esos grandes desafíos, aparte de todos estos fantasmas que rodean nuestra cotidianidad, incluso con los espectros de estos enfrentamientos entre las grandes potencias, ¿verdad? El cambio climático, la degradación de los sistemas políticos, la pobreza, la inseguridad alimentaria, tantos temas que nos abruman, ¿verdad? Yo creo que es importante tener presente estos escenarios para que con las herramientas que nos ofrece la ciencia y tecnología, que ocupan una parte central en este proceso de cambio, podamos utilizarlas en función de la seguridad y el bienestar de la humanidad en general, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos una gran familia humana que compartimos un futuro común, ¿verdad? Y dentro de estos grandes desafíos, y ese es el primer tema que quiero abordar rápidamente, es el tema del cambio climático. Recientemente, el domingo, Naciones Unidas aprobó la síntesis del informe del panel intergubernamental científico de cambio climático, el IPCC, que es el órgano científico de la Convención Marco, y ahí se hace un llamado a enfrentar esta crisis climática. Antonio Guterres lo llamó una guía para la supervivencia. Es decir, es un llamado, incluso están solicitando que las metas
propuestas para la reducción de emisiones que originalmente estaban para el 2050, ahora se retrotraigan al 2040, 10 años antes, porque la situación, si pasamos el 1.5 grados, va a ser caótica, ¿verdad? Y como hablábamos en la parte previa al inicio de esta plática, creamos o no en el cambio climático, que a veces hasta le dan tintes ideológicos, ¿verdad? Yo creo que es importante que nos remitamos a los hechos, o sea, esos acontecimientos, esos fenómenos de la naturaleza que se están presentando cada vez con mayor frecuencia y mayor intensidad. Entonces, esto nos llama a tomar acciones concretas, ¿verdad? Claro que esas acciones concretas están en mano de los decisores políticos, que muchas veces están muy influenciados por los actores económicos, ¿verdad? Porque por un lado vemos en las conferencias los grandes compromisos que se adquieren para atacar el cambio climático, reducir las emisiones, mejorar la adaptación y la mitigación, pero al mismo tiempo se están dando decisiones prácticas contradictorias, ¿verdad? Eso lo vemos repetidamente, o sea, el discurso va por un lado, pero la realidad de los instrumentos transformadores de nuestra cotidianidad van en otra dirección, desafortunadamente guiada no por esos principios de humanidad, sino por factores económicos fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, uno es la crisis climática, el segundo aspecto importante es la crisis en lo que a la naturaleza o a la diversidad biológica se refiere, ¿verdad? Tuvimos la Convención de Diversidad Biológica en Canadá a finales del año pasado y también ahí hay un llamado a detener la destrucción de la naturaleza. Recordemos que incluso, y eso lo hemos aprendido, reaprendido más con Manuel en las pláticas con los grupos y las organizaciones indígenas sobre la cosmovisión, ¿verdad? Del entendernos uno con la naturaleza. Y lo que le suceda al hombre le sucederá a la naturaleza, y la naturaleza, digamos, es una madeja totalmente que interactúa, ¿verdad? No somos totalmente independientes de lo que suceda en la naturaleza. Entonces, el llamado es a utilizar el conocimiento científico para la toma de decisiones políticas. Ese es el factor fundamental, y dentro de las herramientas para mejorar nuestro conocimiento científico y nuestro entendimiento del entorno, las herramientas de información geoespacial y las herramientas de alta tecnología como la inteligencia artificial, que también tienen sus riesgos, nos pueden ayudar a ser más efectivos en este proceso de cambio. Entonces, aunado a eso, otro evento importante, hace pocas semanas se aprobó también la Convención para la Protección de la Alta Mar. Creo que ese es un paso importante, ¿verdad? En los acuerdos a nivel internacional para el cuidado de los recursos marinos costeros, ¿verdad? Entonces, ese es el primer tema que yo quisiera que tuviéramos presente sobre la urgencia de tomar acciones y usar estas herramientas de información para la ciencia y para la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos las herramientas de información geoespacial. Estas son diversas, ¿verdad? Pero tenemos a nivel global como las potencias espaciales, ¿verdad? Las más cercanas a nosotros son, por supuesto, y por la influencia que tenemos en nuestra región, las de Estados Unidos con la agencia espacial, la NASA, que fue la que hizo la apertura realmente en el caso de Centroamérica, que empezáramos a meternos un poco más de lleno en el uso de esta información. Por otro lado está Copérnicus, ¿verdad? Que ha sido realmente un motor de cambio y de involucramiento
de una serie de entidades, tanto del sector público como del sector privado y fundamentalmente de la academia, ¿verdad? El grupo que conforma el consorcio regional de Academia Copérnicus ha venido creciendo exponencialmente y esa es una de las razones históricas de nuestra relación con Red Clara, y ahora creo que esa potenciación se va a hacer mucho más visible con la participación de los miembros de la Red Clara. En el tema geoespacial y un poco comentando lo que decía Carlos, Carlos Barbosa, es un tema muy amplio y que abarca diferentes sectores. Lo que nos dan los satélites es una visión diferente, un punto de vista del entorno que nos rodea, y eso tiene múltiples aplicaciones. Ahí sí que el límite está en nuestra imaginación, pues si bien es cierto, hay grupos temáticos de trabajo en las áreas como de cambio climático, gestión de riesgos, agricultura y seguridad alimentaria, salud, diversidad y bosques, agua e hidrometeorología, la utilización de estas herramientas es infinitamente grande, y hemos acumulado una serie de experiencias exitosas, tanto en el tema que también mencionó Carlos, ¿verdad? En áreas urbanas se han hecho trabajos en Centroamérica y en ciudades como Guatemala y Panamá, donde utilizando estas herramientas de información geoespacial se hacen estudios de vulnerabilidades, zonas más propensas a desastres por deslizamientos o otro tipo de fenómenos que se presenten. Un factor que ha venido creciendo en su multiplicación en la región a raíz de los terremotos en Turquía es también la utilización de estas herramientas para los fenómenos geológicos, ¿verdad? Ya sean estos por cuestiones de sismos, movimientos de tierras o por actividad volcánica. Se han hecho estudios también muy interesantes sobre afloraciones de algas en cuerpos de agua, ¿verdad? Y estas herramientas bien utilizadas, no solo trasladándola a los decisores políticos de nuestros países, sino también utilizando los medios de comunicación, a veces despiertan el interés de los decisores para tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y hemos tenido ejemplos muy interesantes de estos, solo por comentarles uno. Y yo no soy ahora autoridad del ambiente, yo fui autoridad del ambiente del 86 al 90 en Guatemala, y una de las herramientas que utilicé yo con el presidente de nuestro país en esa época, Vinicio Cerezo, fue que yo, siendo autoridad, a mí el director de National Geographic me regaló una imagen satelital de la frontera entre México y Guatemala, una imagen en Landsat, porque en esa época no teníamos el acceso a todo lo digital que ahora lo tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando me entregaron esa imagen, yo fui con el presidente y le dije, mire, presidente, mire, es una fotografía del satélite donde se mira la frontera, y mire cómo está México y mire cómo está Guatemala. Esto hay que declararlo una reserva de biosfera. Él posteriormente tenía, como unos días después, una reunión con el presidente en ese entonces de México, y acordaron crear la biosfera maya, ¿verdad? Pero fue a raíz de ese impacto visual que tuvo la imagen satelital. Ahora esas imágenes las tenemos con 2 o 3 días, digamos, con una frecuencia mucho mayor, y son herramientas de acceso directo, de fácil acceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si combinamos esta información geoespacial con las herramientas de geoposicionamiento como el GPS de los Estados Unidos o el caso de Galileo con Copérnicus, podemos hacer esos estudios de trazabilidad, ¿verdad? Donde podemos ver cómo está la salud del cultivo del que nos estamos ocupando en términos de
de humedad del suelo y otros factores que se pueden ver con más allá de las imágenes puramente ópticas, sino con radares de apertura sintética, y la herramienta de geoposicionamiento no solo ubicamos la parcela, la salud de la parcela, la producción de la parcela, sino podemos seguir el trazo de esa producción ya del transporte hasta el consumidor final. Y hemos visto ejemplos muy interesantes que se han utilizado en Europa y se están empezando a utilizar en América Latina sobre la combinación de estas herramientas de información espacial y de geoposicionamiento. Otro aspecto importante es que en esas áreas temáticas que yo les mencionaba, se trabaja con las instituciones públicas, ¿verdad? Cuando son temas de gestión de riesgo, con las autoridades de protección civil. Si son temas de agricultura, con las de agricultura. O sea, son diferentes grupos temáticos de interés. Pero un factor importante es que no podemos dejar de entender la integralidad y la interacción que existe en todas estas fuentes de información, pues como mencionamos al principio, todo tiene que ver con todo. Y venimos de un proceso institucional que ha sectorializado la visión que tenemos de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, ahí hay un proceso de cambio cultural, institucional, donde tenemos que volver a establecer esos vasos comunicantes entre los diferentes sectores y fortalecer esos enfoques de intersectorialidad y de integralidad en todos los fenómenos que nos ocupan. De ahí viene la importancia de la gobernanza a nivel nacional de la información satelital. Tenemos múltiples ejemplos de que existe una información increíblemente valiosa en los países, pero la institución A del mismo país no sabe qué tiene la otra institución y no se intercambian esa información. Es decir, a nivel de los países tiene que haber una coordinación fuerte en el uso de esta información satelital para que ésta sea más efectiva a nivel de las decisiones que se toman como país a nivel nacional, pero también y fundamentalmente, y con eso hemos trabajado mucho con Manuel, es de trasladar esta información de una manera tecnológica y culturalmente apropiada a los grupos locales. Y tenemos afortunadamente excelentes ejemplos, incluso de grupos indígenas y campesinos que ya están utilizando estas herramientas para la toma de decisiones de las comunidades a nivel local. Entonces yo creo que esta combinación y complementariedad entre los diferentes niveles es clave para poder ser más efectivos en la utilización de estas herramientas de información. Yo con esto concluyo. Yo sé que es muy general lo que les estoy hablando, pero es el marco en el cual se desenvuelve y se desarrollan estas actividades y el fortalecimiento de capacidades de estas herramientas de información geoespacial. Por supuesto que hay más que Copérnicus, más que la NASA y sus diferentes programas. Están los chinos que traen un desarrollo realmente en el campo espacial avasallador en los últimos años, ¿verdad? Están también los sistemas de información de la Agencia Espacial de Rusia también, y creo que nosotros, sin entrar en ese vaivén de los juegos geopolíticos a los que estamos sometidos en nuestros países, debemos de utilizar de la mejor manera las herramientas que están a la disposición y únicamente mantener muy fuerte el principio de que deben de ser utilizadas para el bienestar y la seguridad humana. Yo con eso concluyo
que pretendo más ser, digamos, como provocador, ¿verdad? Y al compartir estas ideas y estas experiencias para que mi querido amigo Manuel ya las lleve un poco más al campo de lo práctico, porque él sí es un especialista en el manejo de estas herramientas, ¿verdad? Quizás dentro de las ideas que ustedes generen, genera un nuevo algoritmo que facilite todas estas barreras que hemos venido encontrando en el ejercicio de la práctica, ¿verdad? Quizá el Snapchat GT ya tenga la solución y no lo hemos consultado, ¿verdad? No sé, pero la evolución de las cosas está en función de la creatividad de las ideas de las personas y la perseverancia, ¿verdad? Y la pasión, le agregaría yo, porque esto tiene que ser un compromiso de vida, no es un asunto contractual, ¿verdad? Es algo en la que nosotros nos debemos de comprometer a dejar algo bueno para los que vienen después de nosotros. Entonces, con esas ideas múltiples pero confusas, yo termino mi intervención para dejarle el piso ahí a mi querido amigo Manuel. Muchas gracias, Jorge, por esa introducción tan interesante. Y mire la cantidad de elementos que tenemos que analizar, que también es una preocupación de Carlos Barbosa, como lo comentó desde el principio. Un poco la preocupación yo le interpreto, ¿cómo hacemos? ¿No? Con todas estas tecnologías y todas estas cuestiones. Yo tengo una orientación técnica, pero intento no molestar a las personas con tecnicismos exagerados. Pero este es un tema que tiene una importancia técnica muy grande. Nosotros aquí en Colombia, Uniminuto, mi universidad es una universidad de orientación social, es la más grande de Colombia. Cubrimos 80 regiones donde no va nadie. Este es un país de montañas, de precipicios, de ríos, de todo eso. Y la universidad llega con una super tecnología, tenemos más de 250 servidores, muy silenciosa la universidad, estamos en el África también, y un contexto social, es decir, la mente puesta en el ciudadano, en las personas. Esa es como la orientación con altas tecnologías si se necesita. Hay un elemento de la IEEE, que es como la Biblia en tecnología, en donde ellos, en un documento muy bonito donde dice las 23 tecnologías que transforman la sociedad actual, incluyen una que se llama Ciencias para la Vida. Nosotros le hemos complementado ciencias y tecnologías para la vida. Es decir, no mirar cuadriculadamente que la tecnología es por allá unos señores técnicos complicados, que no nos entiende nadie, ¿sí? Porque también hay el tema de lo político, está el tema de lo comercial, todo esto. Y en ciencias y tecnologías para la vida dicen, la sociedad transformada por las tecnologías, lo cual es una realidad, debe ser pensada por los filósofos, por el pensamiento, los filólogos, porque es que el lenguaje ha cambiado, los psicólogos por las redes sociales, los matemáticos por las estadísticas y Manuel, los ingenieros. discúlpame, Aló. Manuel, que te interrumpa. Es que algunas personas te escuchan muy bajito, sobre todo si uno ¿Sí? no tiene audífonos, se te escucha muy bajito. Si puedes acercarte más, por favor. A ver, trataré de hablar duro, un poco más duro, lo cual no significa que los esté gritando, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, este tema de las ciencias y tecnologías para la vida es muy importante. Es que la tecnología es para la vida. No cuadriculemos eso por solo la tecnología en sí. Esto nos ha hecho pensar a nosotros y en este tema de Copérnicos de manera muy especial, no solamente en datos abiertos, porque datos abiertos es entregar cosas ya hechas a la comunidad, sino conocimientos abiertos. Me parece que hay que extenderlo hacia ese tema de conocimientos abiertos. Y en este de Copérnico sí que más. Es decir, nosotros tenemos una orientación de llegar a las comunidades con este conocimiento de cómo manejar las imágenes satelitales de Copérnico. ¿Y las comunidades quiénes son? Todos nosotros, las comunidades rurales, las comunidades urbanas, los niños. Hay un proyecto internacional llamado Kansas, con pequeños satélites, que se hacían en laticas de gaseosa, se dice en Colombia gaseosa, bueno. Y hoy en día se hace con impresoras 3D, el recipiente del satélite, con sensores,
Y los niños están ya trabajando a nivel mundial en concursos internacionales de estos pequeños satélites. Es decir, este es un tema que hay que llevarlo desde los niños, porque a veces nos preocupamos del profesional solamente, pero como lo he dicho ya varias veces en reuniones, el verdadero ciudadano de la cuarta y quinta revolución industrial son los niños de hoy en día. Desde ahí tenemos que comenzar y obviamente subir a los profesionales. En ese tema acá hemos trabajado mucho, tenemos más de 35.000 niños en robótica y ahí estamos insertando el tema satelital. O sea, que debe ser una ciencia popular, conocida, no solamente, llamémoslo, una élite tecnológica o ingeniería. La experiencia con Jorge de la Comisión Indígena Centroamericana, donde dictamos un curso, eso nació de un rito que nos mostró Jorge por Zoom de los indígenas, un rito sobre el fuego, con Copérnicos y todos conectados desde Europa y los indígenas desde su tierra y sus mapas, porque ellos los conocen, comenzamos y dijimos, dictemos un curso al grupo indígena. Y se dictó un curso a indígenas de 5 países, y ahí es donde viene el tema que mencionó Jorge de la cosmovisión indígena. Ellos hablan, por ejemplo, y la cosmovisión tecnológica. Entonces, cuando ellos hablan de las nubes enfiladas, que las ven y las observan, y que la tradición les ha enseñado que cuando se enfilan de cierta manera significa que va a temblar, por ejemplo, y se les cumple. Esa es una cosa que hay que entenderla y conocerla de parte de ellos. Por el otro lado, el satélite, ¿qué son las nubes? Son pequeños elementos de cristal acuoso, eso es una nube, que según las densidades es una nube alta, baja o un cirro, o lo que fuera, y la interpretación de la naturaleza al fin y al cabo es, por un lado, esa cosmovisión y por otro lado, la tecnología, y eso es lo que hacen los sensores. En ese sentido, nosotros insistimos en el conocimiento. Este tema de las imágenes satelitales es un tema de la física, de la matemática, de la biología, porque cuando uno va a ver calidad del agua con el Sentinel-2, por ejemplo, tiene que vérselas con motores de redes neuronales y software muy sofisticado que nos muestra la bioquímica del agua. Y dicen la teoría, podemos hacer el equivalente a un análisis de la química abajo en la Tierra, donde cogemos el agua y lo llevamos a un laboratorio. Aquí se hace desde el punto de vista de cómo los satélites ven estructuralmente las ondas de luz que nos envía el agua, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido también el tema de las redes académicas. Hay que incluir a las universidades en este tema. En Colombia en ingeniería tenemos una ventaja, pues hemos adelantado las redes de los programas de ingeniería. Los de sistemas somos en universidades, los de industrial son 150, mecatrónica, mecánica, todas las ingenierías estamos en red con reuniones mensuales y una cosa muy interesante de conexión. Y ahí estamos con Red Clara trabajando y con Unión Europea, cómo le llegamos a las universidades para que las asignaturas incluyan estos temas. Así como hablé de los niños, ¿no? En el tema de las universidades. Yo mirar ya una parte que me interesa, voy a compartir solo un slide. No voy a darles conferencia larga ni nada, sino un slide que me sirve de referencia para hablar de estas tecnologías. Entonces, voy a compartir en un momentico, si me permiten, la pantalla. Acá debe estar. Sí, acá está ya, acá. Y me dicen si están viéndola. Ya se ve, Manuel. Perfecto. Ahí solamente quiero indicar, esta es una figura que yo llamo mapa pedagógico, es decir, todo el conocimiento que tenemos y seguiremos teniendo sobre los Copérnicos, en esta pantalla está casi todo, con links a la nube y cosas de ese estilo, pero lo que más me interesa es decirles que al lograr nosotros para enseñar, porque estamos en un proceso de enseñar a las comunidades como la indígena y universidades y todo esto, estos algoritmos ya los hemos implementado basados en el conocimiento que nos da Copérnico, porque esto no lo sabemos, nadie lo sabe, es decir, los científicos lo han trabajado y hemos llegado a generar todos estos algoritmos, los hemos aplicado en regiones colombianas y extranjeras también.
Obviamente el tema del agua, de las masas de agua perdidas en las lagunas. Y aquí viene una cosa muy importante que son las series de tiempo. El gran sentido del satélite es ver el cambio en la transformación de la Tierra, porque el satélite viaja por el tiempo y esa transformación es muy importante. Ahí seguramente esperamos con estos temas que se está hablando en Latinoamérica, se nos abran más los mapas de nuestras regiones para poder tener, decir, por ejemplo, quiero ver 3 años de cómo las lagunas se han transformado, por decir algo. Temas como la calidad del aire, por ejemplo, logramos hacer con el Sentinel-5, que está especializado, un análisis de la calidad del aire antes de la pandemia y después de la pandemia, cuando nos encerraron en todos los países versus antes del encierro, y podemos ver en esa franja que se ve acá, todas las franjas del mundo las hicimos, y podemos ver, por ejemplo, cómo el NO2 está relacionado con el coronavirus, según dijeron los científicos. Y esas franjas sacamos estadísticas del coronavirus y estadísticas de la calidad o polución del NO2. Entonces, quiere que ya Copérnicos para la salud. Ni que hablar de cultivos, más de 400 cultivos que tenemos en algún tema, y obviamente aplicando estas tecnologías. El tema de los sismos que hemos tenido, ahora está sismos por todos lados, aquí tenemos una región que tiembla todos los días, y que uno puede al final del sismo ver en cada píxel cuánto se modificó la Tierra en centímetros, o en metros, o en milímetros. Es absolutamente impresionante lo que se logra con eso. El tema de incendios, el año pasado hubo una ciudad en Cúcuta que se llenó de humo y no se sabía de dónde. Era un incendio a 90 kilómetros de distancia que a través de Copérnico se logró, y obviamente el algoritmo lo que capta es, voy a decir una cosa técnica, ¿no? Las imágenes que manda la naturaleza tienen longitudes de onda, no entro en el detalle, dejémoslo en que es una característica. La longitud de onda del agua es distinta a la de la lava, la de la clorofila, la de un incendio, la de un área quemada, la de la nieve, etcétera. La magia, bueno, entre comillas, porque esto es técnica, matemática, es que al combinar las bandas matemáticamente yo puedo ver lo que verdaderamente es agua. No que parezca agua o que parezca lava, sino que es verdaderamente. Porque la precisión es uno de los principios en la ética de la ingeniería. Tiene que ser exactamente preciso. Las deforestaciones, que es un poco, los que juegan billar saben que hablamos de carambola tres bandas, ¿no? La deforestación no es que el satélite nos diga, ya hay deforestación, no, no, no. El viaje del satélite nos muestra cambios de la clorofila, o aumento o disminución. Y si hay disminución, hay deforestación. Nuevamente toda la tecnología para eso. En los algoritmos que hemos montado y muy inteligentemente Copérnico nos aconseja ciertos sitios muy importantes. Por ejemplo, si nos dio por trabajar con el arroz, ¿qué mejor que Vietnam? Y al hacer el algoritmo en Vietnam, porque estos algoritmos son universales, una vez que yo hago un algoritmo para sismos en una región, ese algoritmo sirve para cualquier sismo del mundo. Es una universal, una generación de todo esto. Temas de erosiones costeras, temas hay uno que sugiere Copérnico, que también lo hicimos, que es en la Ciudad de México se hunde todos los días un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan que México está en una laguna? Y que hay un poemita que dice, México en una laguna, Guadalajara en un llano. Me he de comer esta tuna, aunque me estime la mano, ¿no? Y ese México en una laguna hace que se hunda. Pues a través del radar Sentinel-1 se puede mirar estas deformaciones, que es el mismo algoritmo de los sismos. Bueno, de todas maneras, esto mapeo de cosechas, deslizamientos de tierra, sequías, estoy hablando de cosas que hemos implementado, no solamente que ideas que se pueden hacer. Volcanes, cogimos al Etna, 31 vuelos, 21 vuelos hicimos cuando estaba en erupción el año pasado, alertas tempranas, ¿sí? Y con el satélite veíamos la lava de hoy, está avanzando a una distancia de tantos kilómetros de la población más cercana, pero al otro día la lava cambió de rumbo en la ladera, y entonces se hace un seguimiento, digamos, de un posible desastre que pueda haber en esto, y ese algoritmo sirve, pues, obviamente, para cualquier volcán. Hay uno que yo siempre trataba de mencionar un poco, las ideas de los investigadores a veces son un poco raras y están un poquito chiflados. Resulta que el algoritmo con el Sentinel-3 para el calor, nosotros podemos calcular el calor humano de una ciudad, calor humano o de una comunidad.
Es decir, se calcula el calor de la ciudad, digamos, y luego se compara con los alrededores donde no hay gente. Y con unas ecuaciones fáciles de pensar cuáles son, se calcula cuál es el calor del cuerpo humano en la ciudad. ¿Qué pasa con las movilizaciones sociales que tenemos? Por ejemplo, en Colombia con la guerrilla. La gente desocupa sus terrenos, sus pueblos. A través de esta aplicación podríamos analizar, porque no lo hemos en este punto específico, la movilización de esas comunidades en el territorio, colombiano o no colombiano, porque el movimiento de la comunidad es movimiento de calor humano. Entonces, todo esto lo que quiero indicar es que la innovación va más allá de lo normal, ¿no? O sea, hay aplicaciones en lo social que el satélite nos puede ayudar muchísimo. Un elemento técnico, porque no quiero dejar de decirlo, en el desarrollo de software, y esto es el siguiente. El manejo de estas herramientas, de estos algoritmos es complicadito, ¿sí? Mire, complicado es todo lo que no sabemos cómo se hace, ¿sí? Cuando sabemos cómo se hace, no es complicado, pero tiene que haber un proceso de estudio para hacerlo, la herramienta Snap, la herramienta QGIS, clic por acá, clic por allá, de flujos de trabajo ordenados para analizar una cantidad de cosas y lograr el resultado final. Eso hay que hacerlo. Pero si queremos ser productivos, nosotros ya logramos un aumento de productividad con software. Con software. Software que me permite ya en una plataforma bajar en mapas a un territorio y decirle con un clic, quiero que me analice deforestación. Quiero que me analice el tema del agua. Cualquiera de los algoritmos implementados que están en las bases de datos, y él genera unos archivos que se les entrega a la herramienta Snap, uno da clic y procesa. Es decir, se eliminaría cuando haya alguien que quiera hacer empresa en este sentido, procesos pues, lentos de productividad. Esas son, digamos, algunas anotaciones que obviamente no alcanzamos a entrar en súper detalle. Hemos desarrollado una serie de animaciones muy corticas en cada uno de los algoritmos que puede mostrar en unos poquitos minutos el proceso, porque nosotros estamos en un plan de, como lo dice Alberto Minghini, de evangelización, ¿no? Cuando uno le menciona los satélites a las personas que, pasa esto, les voy a contar, al ingeniero le encanta lo complicado, lo sencillo no le interesa, ¿sí? Y ellos creen que es una foto que toma el satélite, una foto y la hago download, ¿no? Y entonces hay un desinterés. Entonces, en la evangelización nuestra, tenemos que mostrar que hay elementos tecnológicos muy profundos para lograr las imágenes y el análisis de las imágenes. Entonces, ese desarrollo de software todavía no sabemos qué hacer con él, ¿no? Está funcionando, estamos probándolo muy bien, pero es lo que hacemos en las universidades los investigadores, ¿no? Se sigue desarrollando y en algún momento entrará en la sociedad cuando haya comunidades usando esto. Y remato con el final, así como comencé con el principio, entregarle a las personas, y esas personas somos nosotros los que estamos aquí conectados, ¿sí? Los profesionales de las universidades, los niños, las comunidades, el indígena, el campesino, dueño de sus cultivos, entregarle este conocimiento, no solo los datos, sino el conocimiento, que puedan, como yo les digo en los cursos, montémonos en el Sentinel-1 o en el Sentinel-2 y viajemos por la Tierra, y cuando lleguemos a la nuestra, miremos qué queremos bajar de imágenes y hacer los análisis. Que es además volver un poco divertido el tema, no es solamente una cosa súper complicada. Eso es lo que nos ha dado Copérnico, esa maravilla de poder analizar lo nuestro. Bueno, me quedo ahí y obviamente si hay preguntas con el mayor gusto, porque si no de pronto les complico más la vida. Muchas gracias, Laura. No, Manuel y Jorge, gracias a ustedes dos por todo lo que nos han compartido hoy. Y bueno, vamos a abrir entonces el espacio para preguntas, para comentarios, también como les mencionaba, para que aprovechemos que tenemos a Jorge y a Manuel acá y puedan seguir direccionando sus ideas. Carlos. Sí, bueno, en realidad yo soy demasiado territorial. Excelente lo que explicó tanto Jorge como Manuel, pero
Yo creo que, como digo yo, vamos como 5 lugares para atrás en el ludo. ¿Saben lo que es el ludo? Sí, ¿no? Cuando uno saca un número incorrecto, 5 casilleros para atrás. Si nosotros los científicos no entendemos que tenemos que incorporar un pequeño guioncito entre dos palabras, que creo que somos el vehículo, tal vez todos esos 58 artículos que mostraba Manuel, no todo el mundo los usa. Y 2, yo creo mucho más en el conocimiento de la comunidad contrapuesto, mejorado, corregido el algoritmo matemático. Y el guión que yo digo va entre ciencia y política. Si todos este tipo de herramientas nosotros no las podemos disponibilizar con una estrategia para que la puedan usar tanto públicos o privados, y mejoramos el guión entre ciencia y política, quedarán en el paper. Si el gobierno no entiende que tiene que disponibilizar o generar un programa para que la viticultura se suba a un sitio y nosotros podamos saber sobre qué suelos, qué tipos de vitis vinífera tenemos, es imposible, o por lo menos quedará acotado a un privado que haga la trazabilidad de una bodega. Y esto no se genera en una política pública que sea en dos sentidos, up to bottom y bottom up. El encuentro del medio es donde sucede la magia. Y levantar mucho el conocimiento de las comunidades. Ellos saben más que nosotros y que todos los satélites juntos, porque están viviendo todo el día ahí. Entonces, indudablemente que Copernicus da muchos datos, satélite da muchos datos, nos están faltando las huellas de todos los océanos, la información que dan. El INPE tiene su información, la CONAE tiene su información. Ahora nadie se ha puesto a pensar en algún sensor específico, por ejemplo, en el INVAP, para poner en un satélite y reducir la resolución espacial de los píxeles para monitorear los pequeños cursos de agua, para ver si la salmonea o el floramiento algal, cómo llega a las comunidades. Y son ríos que tengo de menos de 10 metros de ancho. Entonces, necesitamos hacer el nexo. Necesitamos entender, y por eso yo en la conversación anterior, necesito entender cómo y qué es lo que queremos usar y cómo lo vamos a disponibilizar. Yo vengo de la semana pasada de una reunión de 75 personas de 19 países en función del cambio climático, el medio ambiente y la salud. ¿Saben qué fue lo más importante? No los 13 proyectos presentados que abarcan desde salmonela en los ríos antes de las comunidades hasta cambio climático y salud y turismo, sino que pudimos juntar a todos los decisores, del ministro de Nación hasta los intendentes de Neuquén, de pequeñas comunidades, y entendieron que hay una serie de personas que pueden disponibilizar datos y están dispuestas a trabajar con ellos en un lenguaje decodificado de cuando hablamos de matriz numérica para cruzarlas con otra matriz numérica y entender cuál es la firma espectral de la bacteria tal en tal lado, cuando supera determinado porcentaje de cobertura en el río. Yo creo que esto es muy bueno, agradezco poder haber sido invitado, pero necesariamente si vamos a disponibilizar información, necesitamos sumar a todos los actores, porque necesitamos la demografía, porque necesitamos el ordenamiento territorial, necesitamos el slope, necesitamos qué hay a 2 metros bajo el suelo, cuál es la cobertura vegetal, 1000 cosas que los algoritmos no siempre solucionan y que son herramientas, pero si no quedará en que algunos usaremos las imágenes de satélite Copérnicus o radar y otros no, pero no necesariamente se transmite en una política pública. Y si no,
van a quedar las computadoras, los satélites, las ciudades, pero no habrá gente. Tal vez las hormigas lo puedan entender. Disculpen, pero necesariamente, si no se hace esa conjunción, si no entendemos eso, creo que habrá muchos papers, pero bueno, espero que alguien los pueda leer. Gracias. Gracias, Carlos. No sé si Manuel o Jorge quieren hacer algún comentario al respecto y pasamos a leer unas preguntas que han dejado en el chat. Y tal vez, Manuel, bueno, comparto plenamente lo que ha dicho Carlos, ¿verdad? Tenemos que, y ese es parte del desafío de cómo vincular la ciencia con la política, ¿verdad? Pero recordemos también el comentario inicial, al menos sobre mi percepción, no de la política, sino de los políticos, ¿verdad? Porque la política es un arte que no se ha aplicado de la debida forma y las democracias no han estado al servicio de las poblaciones, ¿verdad? Sino han estado al servicio de intereses económicos que son los que marcan la página de lo que sucede en nuestros territorios, ¿verdad? Incluso el interés de las grandes potencias es la dominación territorial y nuestros recursos naturales, ¿verdad? Ahí sí que tenemos que ver el panorama completo. Yo creo que en esa forma, con Manuel y con Estefan nos complementamos muy bien, ¿verdad? Porque cada quien uno lleva el panito, otro lleva la mantequilla y otro la jaleíta para untar, ¿verdad? Entonces, así tenemos una buena refacción. Yo estoy seguro que Manuel quiere complementar en algo, pero tenés toda la razón, Carlos. Ese es el desafío, ¿verdad? Y hay que respetar ese conocimiento tradicional, porque ¿quién mejor que nadie? Y yo no le voy a ir a decir a una comunidad cómo está su situación, si ellos son los que saben, más bien yo voy a ir a aprender de su situación y ver qué puedo aportar con el conocimiento y las herramientas que yo llevo. Entonces, ese sincretismo, y afortunadamente, hay buenos ejemplos, ¿verdad? Que es lo que a mí al menos me da esperanza. Manuel, ¿vos querés comentar algo antes de que nos tiren las otras preguntas nuestra querida Laura? Cortico. De acuerdo con Carlos, voy a ver si me voy a ser atrevido. Voy a ver si digo lo mismo de Carlos en el lenguaje académico. ¿De acuerdo? En el lenguaje académico también hay un artículo famoso llamado Educación no lineal, que dice, las universidades del mundo están a una gotica del vaso para que no sean pertinentes de lo que están haciendo, porque se han preocupado exclusivamente de calificar la investigación por los papers escritos en revistas indexadas. No significa que no haya que publicar, ¿no? Y cita a la ACM, que es la organización fuerte técnica, en otro número que lo llama el juego de los números. Y entonces dice, es que ACM dice que ahora como el índice de gestión para que suban salario es cuánto han publicado, entonces ahora hay cartel, le llamamos cartel en Colombia y en ustedes, es decir, cítame que yo te cito, ¿no? Y es muy fuerte el artículo. En lugar de pensar que la pregunta de la investigación es ¿qué impacto ha tenido su idea en la sociedad? ¿Qué impacto praxeológico ha tenido su idea en la sociedad? ¿Cómo ha impactado en las personas y en la sociedad? Eso interpreto mucho lo de Carlos en ese sentido, y acá tenemos esas preocupaciones también. Y en este tema satelital es ese. Vamos a escribir papers y esos y libros, ya vamos a sacar el primero. Pero el tema fundamental es cómo logramos que haya impacto en la sociedad. Gracias. Preguntas, ahora sí que... Muy bien. La primera es de Andrea. Dice, ¿qué necesidades de investigación básica consideran que deben priorizarse en este momento en ciencias básicas y del espacio? Bueno, cuando se inició, al menos en Centroamérica, esta aventura con la información geoespacial, no solo se tomaron en cuenta las prioridades a nivel político, sino también de otros sectores, ¿verdad? Y afortunadamente o desafortunadamente, estas prioridades son comunes aquí en África, en Oceanía, que van con los temas de los
impactos climáticos y la seguridad humana, es decir, la gestión integral de riesgo con todos estos fenómenos que se están presentando continuamente, la seguridad alimentaria, ¿verdad? El agua. O sea, se han identificado aquellos temas donde hay más recurrencia de una necesidad de atención. Y aquí se nos abre el escenario en dos grandes campos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo hace una semana tuve un compromiso con los agroexportadores de Guatemala hacia Europa, ¿verdad? Porque Europa está poniendo ahora unas nuevas regulaciones de que si van a comprar X o Y producto de que viene de la región de América Latina, ¿va? Porque no son reglas para Centroamérica, sino son para todo el continente, de productos de exportación hacia Europa, tiene que demostrarse que estos no están dañando la salud de los ecosistemas, los bosques, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero por un lado, estas empresas que exportan a Europa tienen la capacidad de contratar a los mejores técnicos, ¿verdad? Porque tienen la plata y pueden montar su sistema y pueden monitorear con lo último del conocimiento. Pero hay otro gran sector de la población que es el que, al menos en mi caso, le pongo más atención, que son los que no tienen esa capacidad. Y entonces ahí hay que utilizar esas ideas donde se respeta el conocimiento colectivo, el conocimiento tradicional y fortalecer, porque al fin y al cabo, a la hora de la presencia de estos fenómenos, es la misma gente la que paga el pato, ¿verdad? A ellos les cae el derrumbe, a ellos se los lleva el río, a ellos se le cae la casa con el terremoto, a la gente pobre le pasa todo, ¿verdad? O sea, a ellos les cae la factura. Entonces, yo creo que hay que manejarse un poco también en el ámbito de las posibilidades que tienen los diferentes sectores en fortalecer esta capacidad. Y lo público debe atender a aquellos grupos que no tienen esa fortaleza, ¿verdad? Manuel, no sé si quieres agregar algo en esa línea. Sí, gracias. Si no puedo escaparme del ambiente académico y te retomo la palabra ciencias básicas, ¿de acuerdo? En un comité de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Asciende, nosotros estamos trabajando la ingeniería del futuro, ¿no? Y la formación profesional, se llama así, o sea, Comisión de Formación Profesional. Y nos hemos preocupado por el olvido de las ciencias básicas, ¿no? ¿Y para qué las matemáticas? ¿Y para qué la física? Es decir, como si ya está todo hecho. Ya con un software como BIM, el ingeniero civil puede diseñar una carretera, un edificio, y entonces se ha olvidado de las ecuaciones diferenciales. En ese sentido, estamos en una lucha porque en los colegios, en las universidades, se nota un gran rechazo a las ciencias básicas. ¿Para qué? Si ya todo está ahí. ¿Sí? Si ya Bill Gates nos dio software para todos. Entonces, hay un problema delicado porque indudablemente la matemática en la vida del hombre, que es lo que tal vez nos ha sabido explicar, son fundamentales. Termino comentando esta historia. Con la filosofía, pues yo me meto con los filósofos y los matemáticos y esas cosas. Y Descartes, cuando tenía 22 añitos, tenía un profesor buenísimo en música. Y entonces Descartes, un poquito así como competitivo, dijo, voy a escribir un libro sobre música y voy a contestar por qué la música produce sentimientos. ¿Sí? Pero es que estos filósofos eran matemáticos, eran filósofos, teólogos, y escribió un librito, está por ahí, ¿no? Y resulta que el libro es un libro de física y matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Porque es que la música es matemática. En el pentagrama, en cada bloque del pentagrama, todos los bloques tienen que tener la misma duración. Así haya corcheas y semicorcheas y lo que fuera, matemática. ¿Y por qué la física? Porque la vibración del instrumento toca el cuerpo, que es otro instrumento. El cuerpo vibra y lanza eso al cerebro. Y Descartes después en el libro del método dice que el alma y el cuerpo, eso pues son teorías filosóficas, no vamos a demostrarlo con números, el alma y el cuerpo se unen por la hipófisis. ¿Sí? Está escrito en el método de Descartes. Es decir, el vibración, ondas sonoras sinusoidales entran al cuerpo. Un violonchelo nos pone melancólicos. Un violín nos eleva. Un piano nos aterriza. ¿Sí? Y en el librito lo explica con
física y matemáticas. Entonces, cuando uno logra hablar de esto con unos jóvenes estudiantes de música o de ingeniería, pues estos se pueden entusiasmar por estos temas. Entonces yo creo que el tema de las ciencias básicas, y lo tomo de esa manera muy específico, muy académico, es un tema que hay que seguirlo trabajando porque sin ellas todas estas tecnologías no pueden funcionar. Y hay que quitar el miedo a las matemáticas en los jóvenes. Bueno, esa es una apreciación un poco propia, ¿no? Gracias, Manuel. Oscar, tú estás levantando la mano y luego vamos con otro comentario que hay del chat. Gracias. Buen día. Pues es un tema muy interesante el uso de los datos, ¿no? Por parte de las comunidades. Nosotros acá le llamamos gobernanza y es precisamente el hecho de que los pobladores pues puedan hacer uso de los datos para que ellos sean los gestores de los recursos, principalmente en el área de los recursos naturales, que es en donde yo trabajo. Recientemente en México está cambiando un poquito la política de investigación y ahora los proyectos se evalúan en términos de la incidencia social que tienen, porque antes efectivamente la idea era publicar y pues la publicación se quedaba ahí en una revista que solo leían algunos colegas y ya, pero en realidad las comunidades nunca se quedaban con los resultados, ¿verdad? Y mucho menos con los datos, a pesar de que en muchas ocasiones, pues son ellos quienes ayudan a la investigadora o a la investigadora a conseguir esos datos. Entonces, creo que en el tema de los datos geoespaciales, pues todavía hay mucho camino por recorrer para que las propias comunidades sean quienes gestionen eso. Es un tema complicado. En la parte técnica es complicado entenderlos y saber cómo utilizarlos. Entonces yo creo que más bien las universidades y los centros de investigación tenemos que ser conscientes de eso y apoyar en ese proceso. O sea, yo creo que los académicos pues vamos a seguir trabajando con esto, pero ahora sí, pues tratando de regresar lo que estamos haciendo a las comunidades, en lo que la gente se capacita y estas técnicas se vuelven un poquito más fáciles y claras para el uso general. A mí me gusta mucho esta iniciativa de la Academia Copérnicus, porque pues me va a permitir formar estudiantes que ellos salgan y empiecen a trabajar con eso, ¿no? Yo ya casi voy de salida, pero hay nuevas generaciones que ya están con ese cambio de actitud, de trabajar y de entrega ya más con la sociedad. Entonces, era mi comentario. Gracias. Gracias, Oscar. Vamos a leer un siguiente comentario en el chat y ya seguimos contigo, Elvis. Bueno, en el chat, Obed Acosta dice, ¿los algoritmos para los productos mostrados por el señor Manuel están disponibles en algún repositorio? Bueno, hay una cosa, el origen de todo esto está en información de Copérnicus, que obviamente nosotros hemos transformado los algoritmos a nuestra manera de producirlos, ¿verdad? A través de PowerPoint y todo eso, muy detallado. Es decir, que uno coja una secuencia y logre manejar el tema específico, porque tiene, como digo, tanto aplica acá y allá. Pero Copérnicus tenía un proyecto que se llamaba RUS, esos son iniciales de Research, algo más, no me acuerdo exactamente, que ya no existe, pero de ese proyecto dejaron una cantidad de videos de estos algoritmos. Uno los puede buscar en la web y el video le dice el algoritmo para deforestación, por ejemplo, y cogen una zona X. Y ese es un curso, un video en donde enseñan, bájelo aquí, muy técnico, de tal manera que los algoritmos, la respuesta es, están en Internet, ¿sí? Es cuestión de buscarlos, ¿no? Y claro, si alguno se comunica conmigo, pues le digo, ¿dónde están? Porque en la web pasa de que uno no sabe dónde están las cosas. Pero los algoritmos están publicados por Copérnico. Y los nuestros, pues son los nuestros para enseñar a nuestra manera. ¿Ok? Pero el origen es Copérnico. Muy bien. Elvis. Sí, una pregunta para Jorge y Manuel, ¿verdad? Uno de los puntos para este ideatón es la distribución, ¿verdad? Dice claramente cómo llevar eficientemente
la información para las tomadores de decisiones. Yo quería más o menos presentar a mi grupo, al grupo donde pertenezco, que es el cambio climático, es más bien una propuesta de crear algo como un libro blanco, un estándar, ¿verdad?, gubernamental a nivel de la región, para que las instituciones, ¿verdad?, del Estado puedan reconocer oficialmente todos estos insumos que son distribuidos. Me parece muy importante que a pesar de que existen diferentes algoritmos y procesos, todo eso está público, pero no existe una aceptación oficial directa por los estados, ¿verdad? Al menos puedo hablar en Centroamérica, pero Jorge tiene mayor experiencia con respecto a esto. En Colombia, no sé cómo el profesor Manuel sabe que si el gobierno colombiano ha venido creando políticas para que todos estos insumos, ya sea de Copérnicos o de alguna otra agencia internacional, que no tiene el país como tal una agencia propia para crear imágenes satelitales, puedan ser adaptadas. Entonces, creo yo que posiblemente, no sé qué les parece si uno de los productos para mi grupo, no sé si estoy volando fuera del huacal, es crear un libro blanco o unas políticas o una guía para que de maneras técnicas operativas, los gobiernos acepten este tipo. Ya lo había mencionado el compañero Oscar, de que a través de las universidades, sí, a través de las universidades, pero aún así el banderazo de la universidad requiere otra guía más general. Ahí tiene que ver un poco de políticas de cómo adaptarse al cambio climático. Entonces, tal vez decía por ahí, ¿cuál es la experiencia de ustedes y cómo creen que podríamos apoyar esta idea para mejorarla en nuestro grupo, verdad? Yo lo propongo, pero vamos a ver. Quiero aprovechar todo esto. Saludos. Es muy buena propuesta, Elvis. La verdad, esa es la propuesta. Voy a decir una cosa. A uno en la casa, cuando lo educan, le dicen, cuando vaya a una visita, pórtese bien, salude a los mayores, ¿sí? Use el lenguaje adecuado, coma con dignidad, todo eso, ¿no? Entonces a uno lo acostumbran a pasar sin decir las cosas. Mire, políticos igual desastre, ¿sí? Políticos en Colombia, un político que fue candidato a la presidencia dijo hace 4 años, aquí fue un escándalo para los que estamos en estos temas, ¿para qué los satélites? ¿Para qué? Y eso es de los países desarrollados. Esa es una frase de una ignorancia absoluta. Y desafortunadamente a nivel de los políticos tenemos que hacer una tarea, ¿sí? Porque no la entienden, no la comprenden, están en temas más prosaicos, por decirlo así, y este tema no. En Colombia falta, o se está abriendo un poco ahora, ya hay 2 asociaciones, pero yo creo, Laura, una cosa, si nosotros estamos invitando a, como está pasando, Unión Europea, presidente de la República, ¿sí? Red Clara, presidencia de la República, ¿sí? Copérnicos, presidencia de la República, el Estado, podemos evangelizar a nivel de los políticos, hacerles comprender la importancia, hacerles comprender que si los países desarrollados sí conocen nuestros territorios al centímetro, saben dónde están los cultivos, que no quiero ni hablar su nombre, ¿sí? Saben dónde están todos los desastres y nosotros no. Entonces yo creo que para ponerlo ya en un lenguaje menos crítico, es que tenemos que trabajar a nivel del Estado. Y la manera es llevados de la mano de estas instituciones poderosas que le ponen mucha atención. Y obviamente con las universidades de estar formando gente, pero hay mucho por hacer. Es un tema del libro blanco espectacular. Y creo que a nivel de todos nuestros países existe una problemática parecida. Ya países como Argentina, con CONAVE, sabemos que han avanzado muchísimo, por ejemplo, ¿no? Pero en Colombia todavía nos falta, ¿sí? Estamos en esa tarea. Muy bien, Manuel, gracias. Jorge, no sé si tengas algún comentario acá. Tal vez un comentario final, ¿verdad? Esto definitivamente es un gran desafío que requiere respeto hacia los otros seres humanos, ¿verdad? En particular, estos grupos a los que se les denomina ahora los más vulnerables, ¿verdad? Que también tienen su conocimiento, aunque no hayan sacado un doctorado o un postdoctorado, tienen su propio conocimiento del entorno que les rodea, a veces mucho más
especializado que los mismos doctores, ¿verdad? Entonces, esa magia que hablaba Carlos de cómo lograr esa articulación entre la ciencia, las políticas públicas, los políticos. Yo creo que lejos de estarnos acercando a que los políticos vean en esta herramienta algo que pueda ayudar al bienestar de todos, yo miro una degradación cada vez mayor de nuestros esquemas políticos en esa gobernanza territorial, ¿verdad? Aquí en mi país, Guatemala, la corrupción es, pero increíblemente avasalladora, ¿verdad? Y si vemos todas las zonas fronterizas, las autoridades municipales están cooptadas por narcotraficantes, ¿verdad? Que son los que financian para que este personaje llegue al poder y de ahí tener las seguridades y regalías que le corresponden. Entonces, media vez ese rumbo no cambie, aunque no sería nada raro que los mismos narcotraficantes estén usando las herramientas geoespaciales para el manejo de sus cultivos, ¿verdad? Porque tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, ese es el reto, pero sí se requiere un cambio político, ¿verdad? Donde estas personas que dirigen el destino de los países sean personas capaces, sean personas honestas y comprometidas con el bienestar de la población y utilizando sabiamente los recursos y la riqueza natural del territorio en función del bienestar de la gente. Un presidente de Costa Rica que yo admiro mucho, el José María Figueres, papá, él decía que la riqueza de una nación debe estar en función de sus habitantes, ¿verdad? Pero esa ecuación desafortunadamente no ha sido así. La explotación del oro, la plata, los minerales, ahora el tema del litio, siempre está en función de otros intereses, ¿verdad? Y los beneficios que dejan no son para mejorar los sistemas educativos, la salud, la seguridad alimentaria, todo lo contrario, ¿verdad? Yo creo que ese sistema perverso le conviene la ignorancia también, ¿verdad? Porque de ahí llegan las elecciones, les regalan una gorra, una camiseta, hasta un lápiz, y la gente va a votar por ellos y que siga la fiesta, ¿verdad? Entonces yo creo que se necesita compromiso fundamentalmente, ¿verdad? Compromiso y perseverancia, porque tenemos que mantener la confianza en que un futuro pueda ser más alentador, ¿verdad? Yo creo que eso es básico. Creo que hay otra pregunta por ahí de don Porfirio que tiene la mano levantada. Sí, Porfirio, sigue, por favor. Estás en mute. Muchas gracias. Antes de que nada, darles las gracias por permitirnos participar. Represento a un grupo de instituciones académicas y de investigación en ciencias marinas en el Golfo de México y el Caribe de México. Mi participación va en el sentido de lo que nosotros quisiéramos, digamos, avanzar, además de la información que en este modelo, digamos, con Copernicus y con Red Clara pudiéramos accesar a más datos para la investigación oceanográfica. América Latina y el Caribe, pues tenemos una extensión de mar territorial, todos los países inmensa. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos de la conservación de la biodiversidad, los recursos marinos. Todos usamos estos recursos, ya sea para alimentarnos, y las poblaciones costeras pues también están a merced de muchas situaciones de riesgo. Los sistemas de alerta temprana pues no siempre funcionan bien. Hay diversidad de sistemas en toda la región de América Latina y el Caribe. Y hay algunos sitios que son más vulnerables que otros, evidentemente. Sobre todo voy a hablar un poco, me voy a enfocar a la región del Caribe, donde hay una gran vulnerabilidad. Y me voy a enfocar también a un fenómeno que nos viene afectando a muchos países en el Gran Caribe, más de 30 naciones, desde el 2011, en donde comenzó la invasión del sargazo, una macroalga marina que se desprende del Atlántico Norte, va a dar por las corrientes marinas, pasa enfrente de la zona occidental costera de África, se concentra en el Ecuador, en esta zona del Atlántico ecuatorial, y el calentamiento del mar, el calentamiento global, todos los nutrientes que se desprenden desde las grandes cuencas, el Amazonas, el Orinoco y todo lo que los humanos hemos tirado al mar,
pues van nutriendo a esta macroalga que pues encuentra las condiciones más propicias para crecer. Se reproduce de manera sexual. Cada vez que se rompe una parte de esta macroalga, genera un nuevo ser vivo. Entonces esto hace que se vaya haciendo más grande esta masa. Y en este año las imágenes de satélite que tenemos y los estudios que hemos preparado desde hace años junto con investigadores de NASA y de Florida y de México, nos costó un tiempo desarrollar los algoritmos adecuados para esto. Entonces, bueno, pues hemos visto que ahora esta masa es más gigantesca que los años previos. Desde tiempos ya, desde enero, febrero empezó a aparecer. Y esto afecta a las naciones, sobre todo a las caribeñas, porque tienen 3 o 4 medios de ingreso en su Producto Interno Bruto. El turismo es uno de ellos, y el sargazo, al inundar las costas y las playas, pues espanta al turismo. Lo mismo está sucediendo en México. Entonces tenemos una gran responsabilidad porque además el segundo arrecife más grande del planeta está en 4 países: Honduras, Belice, Guatemala y México, el arrecife mesoamericano. Los arrecifes ocupan apenas el 1.2%, digamos, de la superficie del planeta, pero concentran el 25% de la biodiversidad marina. Tenemos 80% de corales de masa muertos en este momento en el Caribe de México, por la mala calidad del agua, por las pésimas situaciones de los sistemas de gestión de aguas residuales, etcétera, etcétera. Y el sargazo viene a ser la gota que derrama el vaso para darle la estocada final a los arrecifes. Entonces, digamos un poco la solicitud, ya regresando al tema de la infraestructura de datos espaciales, estuvimos haciendo la gestión necesaria con la Agencia Espacial Mexicana, con la que colaboramos de manera estrecha, y con la Comisión Nacional de Biodiversidad de México, que también tiene un sistema de información sobre los mares, los océanos, y ha ido creciendo, a pesar de que hay pocos recursos en el gobierno federal en estos últimos 4 años. Venimos padeciendo lo que ya mis colegas ya mencionaron de toda esta parte de la politiquería. Entonces, bueno, pues los satélites, algunos tardan en pasar 7 días o un tiempo, digamos, la información que nos llega, requeriríamos de tener la información de manera más expedita, más rápida, para poder ensamblar nuestros modelos entre los instrumentos que tenemos en el agua o en la costa, como los radares de alta frecuencia, para hacer una combinación de análisis tanto satelital, espacial, como lo que estamos viendo en las corrientes marinas en casi tiempo real, ¿no? Entonces, son los temas que nosotros estaríamos queriendo abordar para el tema del uso de estas herramientas geoespaciales, y que si Copernicus en toda América Latina pudiéramos tener una mayor, digamos, derrama de información en ese sentido, con repositorios especiales, con el Big Data, el acceso a todo esto para hacer los análisis. Hace año y medio publicamos en la CEPAL. CEPAL me contrató a mí para hacer un estudio del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 y 13, es el océano y el cambio climático, de cuáles son los avances en nuestra región de América Latina y el Caribe. Lo pueden encontrar en el repositorio de CEPAL. Es el Outlook de Océanos, en donde damos cuenta de los indicadores a los que se comprometieron los países, y bueno, pues tenemos verdaderamente no muy buenas noticias, tan halagadoras como quisiéramos. Entonces, tenemos que usar proxies, porque desafortunadamente se han desconectado muchos sitios donde antes teníamos información. El Centro Nacional de Datos Oceanográficos, con el que cuenta México, pues hace uso de la información que está en la NOAA, en la NASA, aquí y allá, pero necesitamos información. Realmente la verdad es que es lamentable que teniendo tantos países que están rodeados del océano, es muy poca la información que se puede tener a la mano como para hacer todavía un análisis más profundo a detalle. O son datos ya viejos, o se han ido desconectando, digamos, los instrumentos que se tenían en algún momento, ¿no? Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Porfirio. Bueno, creo que ha sido una jornada muy intensa. Estuvieron conversando también mucho por el chat de aquí de Zoom. Vamos igual a compartirles la grabación, porque hay varias personas que no lograron sumarse, otras que estuvieron un ratico y tuvieron que retirarse. Les hemos estado enviando por correo
los contactos de todos los que son miembros de cada uno de los grupos. Ya hay varios que han estado conversando en forma activa en los canales de Zoom, pero nuevamente, como lo mencionamos esta mañana, el grupo puede decidir a través de qué espacio pues conversan mejor y se entienden mejor. Les vamos a estar enviando ahorita también por los canales de Zoom y por correo un poco cómo vamos en agenda, porque sabemos que varios grupos hasta ahora también están conversando, entonces van a tener un tiempito más para el registro del título de la idea, que tomen la decisión de qué idea van a trabajar. Es importante que pueda quedar hoy, sin importar en qué hora lo vayan a registrar, queda hoy el registro de el título de la idea, porque esta información la compartiremos con los mentores, con los jurados, para que sepan un poco el camino que está direccionando cada grupo. Seguimos muy pendientes a través de los correos electrónicos, a través de los canales de cada grupo. Ahí estamos el equipo de Red Clara para seguirlos acompañando, para quienes tengan problemas o inconvenientes de conexión o de información. Ahí estaremos muy pendientes. Mañana vamos a tener el espacio de mentorías igual a las 13 GMT, es decir, 8 AM Colombia, Panamá, Ecuador, 7 AM México, porque creo que todavía están una hora antes que nosotros, y 10 de la mañana para Chile, Uruguay, Argentina. Estaremos muy pendientes y también les vamos a seguir enviando información de agenda y demás. Mil gracias por conectarse a esta sesión. Esperamos que se hayan llevado mucho conocimiento. Gracias a Jorge y a Manuel nuevamente. Y ahí también van a seguir ellos muy pendientes de sus avances. Gracias a ustedes por su paciencia y comprensión. Ahí son ideas que compartimos entre simples seres humanos, ¿verdad? Y a Porfirio, después de la ideatón ahí, porque aquí lo importante son las iniciativas y el compromiso, ¿verdad? Y aquí lo que va saliendo sin mucha planificación ni financiamiento ni nada, pero con voluntad se solucionan las cosas. Tal vez ahí comprometemos a la Red Clara y hacemos una actividad después de la ideatón exclusivamente sobre el sargazo, no solo sobre el monitoreo, sino los impactos y las alternativas, ¿verdad? Y así se van construyendo las cosas en estas carpinterías. Mucho gusto de saludarlos y gracias a ti, Laura, por la excelente conducción. Gracias, Manuel, también. A ustedes, mil gracias. Que estén bien.